Muy buenas noches, licenciada, y a todos los que en su momento tengan la oportunidad de ver este video. En esta noche, pues, tengo la oportunidad de exponer un tema muy importante. En lo personal, me parece muy necesario tomarlo en cuenta. Durante toda la maestría lo hemos estado viendo poco a poco. En este curso profundizamos un poco más en el tema de la burocracia, y no solo la burocracia en sí, sino la burocracia en Guatemala. En esta oportunidad, mi deseo es hacer una comparación de lo que en verdad es una burocracia y lo que en realidad estamos haciendo mal en la administración pública guatemalteca, que ha conllevado de que hemos tenido un mal concepto de los servidores públicos, a tal punto de considerar todas las organizaciones burocráticas. Ahora bien, el tema burocrático en Guatemala es visto de una manera muy mala. Es decir, para nosotros burocracia es o ha sido pereza para trabajar, demasiados procesos, demasiada tardanza en cada uno de los procedimientos para obtener un beneficio o satisfacción de un servicio público. Entonces, considero muy importante para los guatemaltecos cambiar esa mentalidad, no solo para la población, sino para los servidores públicos. Verdaderamente es necesario que cada año nos preparemos, nos actualicemos en conocimientos adecuados para poder prestar un excelente servicio a la población. Primeramente quiero iniciar con la descripción o la definición que le da Max Weber a la burocracia, porque considero muy importante no solo criticar las partes que de alguna manera estamos haciendo mal, sino saber por qué la estamos haciendo mal. En este caso, considero de todas las características de la burocracia hacer una comparación con lo que en realidad contamos en la administración pública guatemalteca, y de ahí poder deducir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y enderezar el camino en algún momento, ¿verdad? Entonces voy a leer literalmente la definición que hace Max Weber de la burocracia. La conoce como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica y de las detalladas reglas y regulaciones. Viendo en este punto, la burocracia es un tema muy bueno, es decir, la burocracia como tal es un procedimiento muy bueno que nos permite ser eficientes. Ahora bien, según las características de la burocracia, quiero hacer una comparación del cómo vemos a nosotros a la administración pública en Guatemala. Entonces, las características de las cuales las divide Max Weber son el carácter legal de las normas y reglamentos. En este punto, todos conocemos, y los que hemos tenido la oportunidad de participar o de trabajar con alguna organización pública, nos hemos dado cuenta de que en todas hay reglamentos. Hay manuales de procedimientos, hay reglamentos de conducta, manuales de ética, reglamentos de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si existen manuales, ¿por qué no estamos haciendo bien los procesos? Entonces aquí es donde venimos nosotros y nos tenemos que detener a pensar que en realidad existen las normas, existen los procedimientos. Guatemala es uno de los países que tiene más leyes para poder aplicar para cada concepto y no se respetan. Entonces empezamos a comprender que muchas veces lo que hace falta es buena voluntad o voluntad política para hacer las cosas, compromiso, lealtad, enfoque, ¿verdad? Logro de resultados, trabajo en equipo. Hay muchas cuestiones que se han ido perdiendo con el pasar de los tiempos, y por ello es que estamos donde estamos. Pero considero, en mi experiencia propia, que podemos mejorar esa forma de administrar. La otra característica es el carácter formal de las comunicaciones. La burocracia trabaja de una manera bajo comunicación escrita, es decir, se necesita el intercambio, ¿verdad? El cruce de oficios entre oficinas para verdaderamente saber en qué momento, en qué etapa está cada proceso, ¿verdad? Para agilizar esos procesos. Lamentablemente, durante todos estos años, pues lo que hemos visto es de que los malos servidores públicos, porque los hay, no todos, pero los hay,
han ido utilizando estos procedimientos para poder sentirse como capaces de atrasar un proceso, como importancia en su trabajo y decir, bueno, me dedico más tiempo a esto, me dedico más tiempo al otro, o prefiero estar en el teléfono y no dar un buen servicio. Inmediatamente esto ha venido con los años, por supuesto, no es lo mismo hablar de una administración pública guatemalteca de hace 10 años a ahora en el año 2022. Entonces, considero que en este caso pues se han mejorado muchas situaciones, conocemos muchas instituciones velando porque eso cambie, como la Contraloría General de Cuentas, CGPlan en el tema de la planificación y así muchas otras instituciones han ido mejorando mucho el proceso. Sin embargo, esto es una situación que más adelantito voy a explicar sobre en qué consiste el verdadero atraso en la continuidad del progreso en el país. La siguiente característica sería el carácter racional y división del trabajo. Por supuesto, en el tema administrativo nosotros sabemos de que para todo, hasta en el proceso administrativo, hay ciertas etapas. Asimismo es en cada proceso en las instituciones. Cada proceso tiene sus empleados o los elementos los que tienen que intervenir y así se divide la carga laboral, ¿verdad? Por eso es que dentro de más manos pase, se considera más transparente el proceso para que no sea solo una persona la que tenga a cargo una gran responsabilidad. La siguiente descripción, la siguiente característica es la impersonalidad de las relaciones. Por supuesto, aquí tenemos que entender que administrativamente las direcciones o las órdenes son meramente del cargo, no de las personas, ¿verdad? Es muy importante hacer esas divisiones porque como personas somos iguales, sin embargo, dependiendo del cargo que tengamos, así es nuestra responsabilidad y así tenemos que ejecutar las instrucciones para poder lograr los objetivos. La otra sería la jerarquía de la autoridad. Volvemos, es similar al tema de las relaciones, tiene que ver estrictamente con el cargo. Es decir, volvemos a lo mismo, el tema interpersonal es necesario, sin embargo las responsabilidades son jerárquicas, es decir, no es la misma responsabilidad de un nivel alto, un nivel medio o un nivel bajo. Cada uno tiene un rol en la administración y lo debe de cumplir a cabalidad. La siguiente sería las rutinas y procedimientos estandarizados. Las rutinas existen en las instituciones públicas. Los procedimientos estandarizados, por supuesto, porque sabemos de que en la mayoría, no digamos el 100%, que puede haber alguna que de alguna manera tiene la obligación de hacerlo, pero no lo ha ejecutado, un manual de procedimientos da los estándares para poder lograr los objetivos. Sin embargo, el no cumplirlos o el no obedecerlos tiene que ver más con el tema de el servidor público como tal, de querer o no querer hacer bien las cosas y no tanto como la burocracia, como un mal proceso. La otra característica es la competencia técnica y meritocracia. En Guatemala considero esta característica es la que menos se ejecuta. Es algo que yo siempre he hecho mención en cada una de las tareas donde hemos elaborado algunos ensayos, porque la competencia técnica se refiere a que verdaderamente los cargos públicos, principalmente el área técnica, debería de otorgarse por capacidad técnica, profesional o meritocracia en el caso de la experiencia que tenga para ejecutar cierta actividad, cierto trabajo. Entonces, sin embargo, este es un flagelo muy fuerte en la administración pública guatemalteca. Yo sé que en todo Centroamérica y el mundo, sin embargo, aquí es, hablando de Guatemala, la comparación guatemalteca es de que aquí es donde verdaderamente se ve el compadrazgo, las amistades o los beneficios, ¿verdad?, de los grupos políticos y así se entregan los puestos públicos. Y este problema se da, lo vamos a ver al final también, de que estas personas que son puestas por amistad, asimismo son cambiadas cada 4 años cuando ingresa otro gobierno. Entonces, cada gobierno que va entrando en el país, lo que intenta es, como alguien dice en uno de los escritos que investigué, pretende inventar la rueda, ¿verdad? Es decir, empezar de cero nuevamente con su ideología, cosa que es un gran error para el desarrollo del país, porque lo ideal sería de que si cada uno planificara a futuro, el próximo gobernante sería de tomar
la continuidad de los proyectos sociales, los proyectos de infraestructura, los proyectos de salud, etcétera, y darle continuidad, no empezar de cero con programas, porque ahí es volver otra vez y por eso es que nos vemos estancados en un círculo vicioso. Entonces, el tema de la competencia técnica y meritocracia es algo que verdaderamente se debe mejorar en Guatemala. Por supuesto, como en el caso de la Escuela de Gestión Pública, cada día están egresando personas más preparadas para estas situaciones y eso da un refresco a la administración pública porque verdaderamente habrán personas con conocimiento técnico y profesional. Ya solo faltaría agregar la voluntad política para poder querer hacer las cosas. La siguiente característica es la especialización de la administración. En este caso lo que hay que entender es eso, de que la administración pública, los gobiernos, los puestos, son algo que son netamente de la administración pública, no son parte de nosotros. Y aquí es donde no tiene que verse aquello de enraizarse en un puesto y querer estar ahí por X y Y beneficio y no intervenir y preocuparse por el bien público, ¿verdad? Es verdaderamente separar el hecho de decir que tenemos una oportunidad para hacer el bien como servidor público y ese tiempo puede llegar a terminar, por supuesto, cada vez que existan elecciones o cuando así lo amerite. En el caso de la profesionalización de los participantes, es algo como lo que mencionaba de la Universidad Mariano Galvez en el tema de profesionalizar en el tema de gestión pública, porque verdaderamente esto es importante para todas las administraciones públicas, para todas las organizaciones públicas. Sin embargo, aquí es donde entramos nuevamente en aquello que mencionábamos del círculo vicioso de que cada 4 años se tiene el entendido o lo normal de que por cada gobierno pues van personas de confianza de estos gobernantes. Y esto lo que hace es de que si estas personas de confianza no tienen esa experiencia pública, volvemos a retroceder en los procesos que se han mejorado para la atención a los vecinos. Por último, tenemos la completa previsión del funcionamiento. Aquí tenemos que entender que la burocracia lo que se enfoca es que el funcionamiento de la organización sea fluido, ¿verdad? Y cumpla sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de CG Plan? Planificar. Entonces, ese es el objetivo de CG Plan. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Contraloría? Pues supervisar los trabajos de todas las organizaciones y velar que se estén haciendo conforme a la ley. Y aquí es donde verdaderamente debe de concentrarse el servidor público y sin embargo muchas veces no se hace. Aquí es donde empieza otro tema muy amplio que es la corrupción. Pero enfocándonos en la burocracia, verdaderamente podemos entender que de todas las características de la burocracia, probablemente estemos haciendo la mitad y el resto existe en la forma de poder hacerlo, sin embargo no hay voluntad política o no hay voluntad personal si lo vemos de un punto de vista, porque muchas veces nos topamos con servidores públicos muy amables, con deseos de solucionar problemas y también hay personas que no sé si el puesto, como normalmente o coloquialmente lo decimos, se les sube la cabeza y es donde empieza a hacer ese proceso de, volvemos a caer en el tema de no solo burocrático como lo conocemos coloquialmente, sino que ya lo vemos como una corrupción. Entonces podemos definir que la burocracia es una forma de organización buena y sin embargo en Guatemala a lo largo de los años, los errores de los servidores públicos o de algunos servidores públicos ha hecho de que se conozca de una manera errónea. Y por último, quiero hacer una diferencia de dos tipos de burocracia, la alta burocracia y la baja burocracia. La alta burocracia no se refiere a un estatus, sin embargo, sí se refiere al tema de la alta gerencia pública, es decir, las personas que son electas popularmente como el presidente, vicepresidente y todas esas personas. Y la baja burocracia están compuestas por todas aquellas personas, todos los empleados de las organizaciones públicas que son puestas en estas instituciones debería ser por capacidad o por meritocracia, como lo veíamos en una de las características de la burocracia, pero sin embargo se van dando por temas de amistad, por temas de compadrazgos, etcétera. Y esto es una de las cosas que más ha dañado en el tema de
la administración pública guatemalteca. Yo considero que la burocracia es un tema que verdaderamente es tarea de todo guatemalteco que tenga la oportunidad de estar en una administración pública, en una organización pública, de demostrar o de dar nuestro granito de arena en cualquier puesto en que podamos estar para mejorar el servicio a todos los guatemaltecos y considero que somos una generación que tenemos la obligación de devolver la confianza de la población en la administración pública. Muchas gracias y feliz noche.